Rafael Cadenas, Ontología Poética. ¿Quién dice que mis poemas son poemas? Mis poemas no son poemas. Cuando comprendas por qué mis poemas no son poemas, entonces podremos hablar de poesía. Hace unos 30 años conocí la obra de Rafael Cadena. Fue en un seminario que impartía el también poeta Ángel Eduardo Acevedo en la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes. Entonces estudiábamos sus falsas maniobras. A partir de ese momento, me di a leer con atención sus libros publicados hasta la fecha, con excepción de los cuadernos del destierro, en los que me fue imposible habitar. Mientras que en Memorial, Intemperie Amante, me detuve y alojé largo tiempo. De sus ensayos preferí Realidad y Literatura a En torno al lenguaje, pero ahora sé valorarlos en su intención compensatoria. También comencé a leer los autores que yo iba sabiendo que él frecuentaba: Whitman, Lawrence, Rilke, Keats, Henri Michaud, Suzuki, Krishnamurti, estos últimos paraliterarios. Y a medida que iban apareciendo nuevas obras suyas, Gestiones, Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la Mística, iba yo comprando sus libros y estudiándolos. Pronto caí en cuenta de que la forma en que Cadenas leía a los autores y temas que le interesaban, que para entonces eran también los míos, podía ser empleada para leer su propia obra. Así regresé a Realidad y Literatura y este párrafo alcanzó un nuevo significado, uno más profundo. Ciertas obras literarias se nutren de una experiencia inicial, primigenia, básica, y el lector ha de recorrer el camino en sentido contrario, desde ellas a la experiencia, de manera que siempre se desemboca en la vida, realizándose así un trayecto revelador. En ese momento se formularon en mí las primeras interrogantes de investigación sobre la obra de Rafael Cadenas, preguntas cuya potencia no ha cesado y que han ido obteniendo respuestas parciales. ¿Cuál es esa experiencia inicial, primigenia, básica, de la cual se nutren las obras literarias que menciona Cadenas? Y su obra está alimentada por esa vivencia. En la presentación del programa de la asignatura Literatura y Vida, que el poeta comenzó a dictar en la UCB bastante antes de publicar Realidad y Literatura, ya estaba presente la misma idea. El curso girará en torno al examen y discusión de la vida como realidad primordial, a la desconexión entre ésta y el hombre que vive en sus propias proyecciones, y a su posibilidad de ponerse en contacto directamente con las cosas, con su semejante y consigo mismo. Tocará el tema de la literatura tal como se ha mostrado hasta ahora, máxima expresión de subjetividad, aún en las obras llamadas realistas. Y la contrapartida de este planteamiento: ¿puede la literatura ser el registro de una nueva relación entre el hombre y el universo? De esta manera, me vi leyendo a Cadenas como Cadenas leía a Molinos o a Whitman, por una parte, y por la otra, me encontré buscando lo que él había percibido en Krishnamurti, el Zen o los filósofos taoístas, al tiempo que añadía una nueva pregunta a mi investigación:
La obra de Cadenas registra esta nueva relación entre el hombre y el universo. Los títulos de sus poemarios sugerían que, en efecto, su poesía describe el camino que guía hacia esa relación. Leo estos nombres en cursivas y en minúscula, como quien describe las estaciones de la ruta que señala un mapa. Cuadernos del destierro, falsas maniobras, memorial, intemperie, amante, gestiones. Lo común a todas estas obras puede abreviarse en un fragmento crítico de Luis Miguel Izaba. Lo que él busca, Cadenas, en el pensamiento occidental u oriental, filosófico o teológico, es la expresión de sus constataciones, de su irrenunciable afirmación de la realidad, de lo que es. Los estudios de Cadenas sobre la realidad, lo que es, han sido llamados por él mismo investigación sobre el hecho de vivir o indagación ontológica. Y es en este sentido, hacia esta dimensión semántica, que apunta el título de la ponencia, pues quiero mostrar que la poesía de Cadenas es ontológica, o, si se prefiere, que su indagación ontológica está expresada en forma poética. En este sentido, la ontología del poeta va determinando la evolución formal, estética de su poesía, al tiempo que su creación poética da cuenta de aquella investigación en el vivir. La ontología para Cadenas. Lo ordinario se transfigura, se vuelve lo que ya es, extraordinario, cuando nos damos cuenta de que pertenece a un todo que el pensamiento no puede abordar. Este dicho resume y aquilata lo que Cadenas entiende por ontología cuando intenta ponerle nombre a su labor de poeta. Y es que para él, el ser juega a manifestarse entre los entes, siendo la observación atenta y sostenida, su registro corporal, lo que hace que estos se muestren con el brillo de aquel, como en este fragmento de Manjai. Buda, el extraordinario, al principio fue un hombre ordinario, que Cadenas contesta así: no olvides que después de su despertar volvió a hacerlo, pero en plena conciencia. Es esta vivencia de la realidad, este estar atento, inmerso en el continuo de energía universal, lo que constituye la experiencia inicial, primigenia, básica, que en realidad y literatura se señala como constitutiva de ciertas obras literarias y que, a medida que la poesía de Cadenas se va acendrando, aparece también, y gradualmente, en sus poemas. Escuchemos algunos de sus últimos versos publicados. Bacho no habría oído zambullirse a la rana y hacer ruido en el agua sin el permiso del indecible Tao. Este fragmento de En torno a Bacho y otros asuntos nos conduce a esa experiencia primigenia que es expresada en el famoso haiku del japonés y que Cadenas revive para sus lectores. En los siguientes tercetos va más a fondo. El Tao lo que hizo fue jugar con Bacho, la rana y el agua, para facilitarle al poeta el gran hallazgo. El viento lo llevaba, no hace resistencia y pierde su ilusorio yo. La rana estuvo esperando a Bacho. Tal vez ella sabía cuán atento era el juglar errante.
En estos versos queda enunciada la condición necesaria para vivenciar la realidad, esa experiencia básica que se menciona en el ensayo citado. Es decir, para ser, debe producirse antes un descentramiento de la identidad, una desidentificación del yo, pasar de una condición activa a una más bien receptiva, ir del ensimismamiento a la vincularidad. Sé que si no llego a ser nadie, habré perdido mi vida. Entonces la realidad, la experiencia fundamental de la vida, no puede conocerse mientras exista un centro identitario que se divida a sí mismo de aquella, creando de este modo la dicotomía sujeto-objeto y su correlativa polaridad figura-fondo. Problema que ha estado en el campo de atención del budismo antes que la filosofía cuántica y la psicología gestal dieran con él, y que el taoísmo resuelve en su visión dialéctica de la realidad. Un dato importante a referir: el Zen, el taoísmo y la física cuántica son lecturas que convergen en la ontología poética que venimos relatando. La ontología en cadenas, aproximación a una poética de la austeridad. Esbozada gruesamente su ontología, digamos ahora que existen dos momentos en la expresividad poética de nuestro autor. Uno existencialista y otro metaexistencialista. Uno que refiere a las complejidades del yo, esa entidad condicionada y falsamente autoexistente que se ha erigido en identidad, y otro que muestra lo que va ocurriendo cuando el yo se va haciendo a un lado, esto es, cuando lo incondicionado se devela espontáneamente y va tomando el lugar del contraser. Cadenas lo afirma de este modo: creo que todas las vías negativas tienen que ver con esta posibilidad. Un callar de la cultura para que nazca lo prístino, desde Nagarjuna hasta Krishnamurti, desde Eckhart hasta Molinos. Aquellos hablan de vacío o ausencia de pensamientos, estos de alma o suspensión de facultades, pero apuntan a restablecer contacto con una fuente que no es personal. En otro momento me referí a los efectos formales de esta investigación en el vivir. Entonces señalaba que, concretamente, estas eran dos. A. Un progresivo adelgazamiento de la escritura. Las figuras retóricas van desapareciendo gradualmente, que va desde la abigarrada prosa de los cuadernos del destierro, pasando por el poema sencillo, marginal, simple y cotidiano de Gestiones, hasta llegar al verso puro de En torno a Basho y otros asuntos. Y B. La progresión de la marca personal yo a otros deícticos que lo aluden de forma indirecta. ¿Quién es ese que dice yo, usándote, y después te deja solo? No eres tú. Tú en el fondo no dices nada. Él es solo alguien que te ha quitado la silla. En sentido afín, si hojeamos la obra entera de Cadenas, desde los cuadernos hasta Gestiones, podremos observar en la forma plástica que bosqueja una gradual ganancia de espacios en blanco. Esa impresión, que de entrada pudiera parecer ingenua, marca de hecho lo que acabamos de afirmar. La escritura de nuestro poeta se adelgaza en la medida en que la búsqueda ontológica se va concretando. Lo mismo sucede con el deíctico yo, que encabeza los cuadernos. Yo pertenecía a un pueblo de grandes comedores de serpiente, sensuales, vehementes. Este asoma, lo hemos contado superficialmente, más de 20 veces. Así, en la medida
que en Rafael Cadenas va ganando espacio la realidad, su obra se va haciendo más sencilla, cotidiana, atenta e impersonal, como en el poema Atención de Gestiones. Percibir, afuera, adentro, en vaivén, volverse registrador, como si un desconocido nos hubiera encargado un informe, es vivir de amanuense asombrado. El veredicto del jurado del premio García Lorca, que otorgó el Ayuntamiento de Andalucía al poeta en el año 2015, lo sintetiza acertadamente. Se trata, dice, de una poesía deliberadamente marginal y muy callada. Luego de tantos años de haber comenzado a leer la obra de Cadenas, siento que todos los acercamientos intentados para dar cuenta de ella solo señalan algún rasgo que, si bien pudiera ser pertinente, al enfatizarlo hace que se pierda la imagen completa de su arte poético. Y no puede ser de otro modo, pues su propuesta ontológica y la poética que de ella deviene, desde su comienzo hasta el presente, apunta a una experiencia esencial que es sumamente difícil de traducir en palabras. Y por ello, su poesía es una vivencia que, como he querido mostrar, se registra mejor en el silencio, ámbito en el que se ha venido gestando. Flor, el que te mira en este instante se aparta para hacerte sitio.